Hola, les damos la bienvenida a Aprende en Casa 3, un espacio en el que vamos a poder estudiar y divertirnos desde nuestros hogares. Hoy nos acompaña la maestra Gabriela Silva. Maestra Gaby, bienvenida. Hola, ¿cómo están? Hola Raúl, hola Juan Carlos. Raulito, ¿cómo estás? Hola, Juan Carlos. Hola, maestra. Hola. Yo estoy ya muy bien y muy feliz. Ay, pero Juan Carlos, ¿me puedes ayudar con mi cubrebocas, por favor? Por supuesto, claro que sí. Gracias. ¿Listo? No, hombre, ¿de Aquí qué? lo voy a poner. Muy bien, pues vamos a tener el gusto de estar con ustedes en esta clase de Ciencias Naturales de sexto grado. Y ahora sí, comenzamos. Pues yo estoy encantada de estar aquí contigo, con ustedes y con los niños y las niñas que nos ven desde casa. Hoy también, bueno, pues, como saben, nos va a acompañar Raulito y esta clase va a ser muy interesante, ¿verdad? Claro, ya estoy muy contenta también de estar aquí porque vamos a seguir aprendiendo. Pues Exacto. sí, saben, el día de hoy haremos un repaso de algunos temas que vimos en clases pasadas, pero eso no quiere decir que vamos a repetirlos, sino que los retomaremos y comentaremos otros aspectos interesantes. ¿Un repaso, maestra? ¡Guau! ¡Qué bien! Porque la verdad hay algunos temas que no me quedaron muy claros. Pues un repaso siempre es muy bueno para recordar algún tema o resolver algunas dudas que surjan después de la clase. Así es. A ver, Raulito, ¿qué dudas tienes? Ay, bueno, tengo varias, maestra. La verdad tengo algunas preguntas sobre el tema del efecto invierno venidero. ¿El qué? Creo que quisiste decir efecto invernadero, ¿no, Raulito? Ah, sí, justamente eso. Es que la verdad no entiendo qué tiene que ver con el No sé, creo que tenía que ver algo con el calor, pero invernadero como que me suena a invierno. Me suena frío, como que hace frío. Sí, no te preocupes, Raulito. Tu duda, la verdad es que tiene mucho sentido. Además de que el tema no es tan sencillo como pudiera parecer. Ujú. Pues ya que lo mencionas, invernar sí se relaciona con la época de frío, Raulito, de cada año. Sí, tienes razón. Vamos por partes. En algunos lugares, el frío durante el invierno es muy intenso. Todos los seres vivos de esos lugares invernan, es decir, pasan el invierno en algún lugar protegido. Pero otros tienen cambios en su fisiología y acumulan grasa para aletargarse o dormirse. Lo que hacen esos animales es hibernar. A ver, maestra, entonces invernar es pasar el invierno, ¿no? Mientras que hibernar es pasar el invierno en un estado de letargo o adormecimiento. ¿Verdad? Es como lo que pasa con algunos osos o algunas tortugas o ranas o murciélagos que ellos, yo sé que son animales que hibernan. Pero, ¿y el calor? Pues es muy simple. Ya sea que invernes o hibernes, debes buscar un lugar acogedor donde la temperatura no sea tan extrema. Un lugar para pasar el invierno. Un invernadero. Déjenme aclarar que este es el significado que se le dio al término hace mucho tiempo, pero actualmente casi no se usa así. Ah, no. Qué interesante. Pero bueno, pues no sé si esto se relacione con las dudas de Raulito, maestra. Pues yo creo que sí se relaciona un poquito, porque ya empiezo a entender un poco la relación entre el frío y el calor y su efecto en los seres vivos. Pero aún tengo 3 preguntas, maestra, que quiero hacer sobre el efecto invernadero. Ay, Raulito, pues ya no la hagas de emoción y dinos cuáles son. A ver, vamos a ver tus preguntas en la pantalla. Sí, estas son las preguntas de Raulito. ¿Qué es un invernadero? ¿Cómo funciona un invernadero? ¿Y por qué la Tierra se compara con un invernadero? Tus preguntas son muy interesantes. A veces cuando explicamos algo pensamos que ya todos conocen el significado de algunos términos, pero no siempre es así. Exactamente, por eso es importante que allá en casita anoten en su cuaderno todos los términos que desconozcan y después, bueno, busquen su significado en un diccionario o en alguna fuente de información confiable. De acuerdo. Entonces, empecemos por responder la primera pregunta. Sí. Muy Ya bien. dijimos que antes un invernadero se entendía como un lugar para pasar el invierno, pero eso ya está en desuso. Veamos en la siguiente diapositiva el significado principal que se le da en la actualidad. Juan Carlos, ¿nos ayudas a leerla? Claro que sí, maestra, con mucho gusto. Dice,
Un invernadero es un lugar cerrado, estático y accesible a pie, dotado habitualmente de una cobertura translúcida exterior de vidrio, plástico o acrílico, dentro del cual se puede obtener un microclima mediante el control de la temperatura, de la humedad y de otros factores ambientales. Además, pueden contar con sistemas automáticos de riego y ventilación, los cuales se utilizan cuando hay cultivo controlado. ¡Wow! Entonces los invernaderos se relacionan con lugares especiales para cultivos. Son así como tiendas de campaña y que son transparentes. O también son casas hechas de vidrio o de plástico o de acrílico. ¿Sí? Sí, y lo principal es que ahí se puede mantener una temperatura cálida respecto al exterior. Yo alguna vez visité algún invernadero y la verdad es que sí hacía bastante calorcito, más que afuera, más. Los invito a que veamos un ejemplo con un video que nos muestra un invernadero donde se cultivan orquídeas. Uy, Muy sí, bien. ¡qué emoción! Vamos. Llegamos al fin al Orquidiario de Jardines de México. Es un lugar lleno de colorido y por supuesto de mucha vida. Para conocer un poco más sobre las características de este espacio, vamos a hablar con el experto de casa, el ingeniero Luis Granada Carreto. Muchas gracias, ingeniero, por recibir a Factor Ciencia. Con mucho gusto, gracias a ustedes. Gracias. Buen día. Oiga, ingeniero, platíquenos, por favor, ¿qué condiciones tiene este orquidiario? ¿Qué lo hace tan único, tan especial? Muchas gracias. Como observan, estamos dentro del jardín tropical de este lugar extraordinario, Jardines de México, y logramos recrear en este ambiente las condiciones climatológicas para el desarrollo de estas plantas que observamos. Estas condiciones climatológicas son muy importantes como luz, temperatura, humedad relativa, porque estas plantas son tropicales. Como podemos observar aquí, obviamente tenemos caídas de agua, circulación de agua, tenemos helechos, tenemos anturios, tenemos plantas tropicales, difenbaquias, palmas, otras más, pero sobre todo lo que aquí tratamos de recrear este ambiente es con el extraordinario colorido y diversidad de las orquídeas. Particularmente ahora tenemos orquídeas del género Phalaenopsis, que son de las más conocidas, de las más extraordinarias, de las más coloridas. Y bueno, son orquídeas que nos duran mucho tiempo en su floración. Pues ahora estamos observando alrededor de 3.500, 4.000 orquídeas en un solo sitio, de diferentes colores, con diferentes tamaños de flores, y en donde podemos observar durante todo el año una floración continua de estas orquídeas. Este lugar, por ejemplo, nos mencionaba temperatura, humedad, más o menos, ¿a qué se replicaría, digamos? Correcto, estamos tratando de recrear, decía, las condiciones naturales para estas orquídeas. Tenemos una humedad relativa entre un 70-80% que logramos con las caídas y corrientes de agua. En cuanto a temperatura, tenemos extractores que están jalando el aire caliente del lugar y entonces tratamos de mantener una temperatura entre 24 y 30 grados centígrados, que es la mejor temperatura para que estas orquídeas estén floreciendo continuamente. ¡Guau! ¡Qué interesante! Ya entiendo mucho mejor qué es un invernadero. Hay algunos que son pequeños, como el que vimos en la foto, y otros más grandísimos, como el del video. Exacto, esto ya está más claro, ¿no? ¿Qué les parece ahora si pasamos a la siguiente pregunta? Sí, y es, ¿cómo funciona un invernadero? Para explicar el funcionamiento de un invernadero, vamos a utilizar la siguiente diapositiva. Quiero que se fijen muy bien en el esquema. Muy bien. A ver, Juan Carlos, ayúdanos un poco y describe lo que podemos observar en la diapositiva. Claro que sí. Bueno, pues primero tenemos, en la primera imagen donde vemos que un invernadero parece una casita de vidrio. También tenemos el sol. En la segunda imagen podemos observar que la energía del sol entra al invernadero y que ahí se está acumulando el calor que queda atrapado en el interior. A ver, entonces déjenme ver si entendí. La energía luminosa del sol puede entrar a través del vidrio
o del plástico. Pero al transformarse en calor, ya no puede salir. ¡Ja! Y por eso adentro del invernadero se siente más calor que afuera. Exactamente. Y ya que lo tienes más claro, creo que podemos pasar a la tercera pregunta. Sí. ¿Por qué la Tierra se compara con un invernadero? Yo me imagino a la Tierra como una casa de vidrio grandota. Pues podemos imaginarla precisamente como un invernadero, pero mejor no lo imaginemos. Hagamos un modelo. Ah, pues sí, me parece perfecto, con muchísimo gusto. Y con un modelo, pues es mucho más fácil entender el proceso del efecto invernadero. ¿Qué vamos a hacer? Muy bien. Vamos a poner aquí al Sol. Muy bien. Tendremos nuestro planeta Tierra Muy bien. y vamos a ponerle, ahí se alcanza a ver un poco lo que va a estar representando nuestra atmósfera. Ajá, sin embargo, vamos a poner unas nubes. Ah, muy bien, ya entendí, maestra. Y ahora, con las flechas, vamos a poder entender un poquito mejor. Fíjense bien. Por último, tendremos estas que ahorita explicaremos cómo es que están llegando estos rayos solares y cómo es que algunos, por ver las flechas, vamos a entender cómo es que se va a dispersar el calor. Ah, muy bien, maestra. Ahora, veamos cómo se resume en la siguiente diapositiva. Fíjense bien, los gases de la atmósfera actúan como el techo y también como las paredes de un invernadero e impiden que escape el calor del planeta. Por eso a este proceso se le conoce como efecto invernadero. ¡Wow! ¡Qué bien! Entonces ya estoy entendiendo un poco mejor de cómo se produce el efecto invernadero en la Tierra. Recuerden que es un proceso natural que se debe a la presencia de la atmósfera, pero el problema actual es que se intensifica con la contaminación y la acumulación de gases de efecto invernadero, como el dióxido de carbono. Maestra, me gustaría que también pudiéramos simular este proceso con un modelo. Y lo podemos hacer, Muy pero bien. de una forma experimental. Ajá, precisamente para eso necesito tu ayuda, Raulito. De esta manera entenderás mejor el efecto invernadero. Claro, maestra. ¿Qué tengo que hacer? Es algo sencillo. Seguir las indicaciones que aparecerán en la pantalla. Allá en casa pongan mucha atención por si quieren hacer la actividad en otro momento. Fíjense bien, ahí está esta actividad experimental llamada efecto invernadero. El material que necesitamos son 3 platos, 3 vasos pequeños de vidrio, 2 vasos grandes de vidrio transparentes, un poco de agua natural, un poco de agua mineral y 3 chocolates. El procedimiento va a ser este. Numeraremos los platos como el plato 1, plato 2 y 3. Vamos a colocar un vaso pequeño invertido en cada uno. Al plato 1 le vamos a agregar un poco de agua natural sin que se derrame. Al plato 2 le agregaremos un poco de agua mineral. Y al plato 3 lo dejaremos sin agua. Colocaremos un chocolate encima de cada vaso pequeño. En los platos 1 y 2 colocamos un vaso grande invertido sobre el vaso pequeño con el chocolate. Vamos a dejar los 3 platos en un lugar donde les dé el sol durante 20 minutos. Observen y comparen los chocolates cada 10 minutos. Fíjense bien, la siguiente imagen nos muestra cómo debe quedar nuestra actividad. Y antes me gustaría saber qué piensan que sucederá. Contesten la siguiente pregunta y anoten sus predicciones. ¿Cómo explicas lo que puede suceder con los chocolates? A ver, maestra, creo que yo pienso que los 3 chocolates se van a derretir, pero yo creo que va a ser más rápido en el vaso que tiene agua natural, porque pues el agua natural también se va a calentar. Yo digo que, bueno, se van a derretir más rápido los 2 que están cubiertos. Aunque me llama la atención que un plato tenga agua mineral. Puede ser que, pues, ese puede ser que sea un poquito más rápido, pero hay algo que voy a comentar después, mejor.
Ok, bueno, Raúl, pues adelante con el experimento. Sí, muy bien. Y vamos a poner entonces los 3 platos con los 3 chocolates al sol. Y vamos a dejar los platos donde les dé el sol y después a esperar. Ujú. Y luego dejamos pasar 10 minutos desde que comienza el experimento. Y... tan, 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 tan. Esto es lo que ha sucedido con el plato número 1. Ay, yo veo que el chocolate como que ya se ve como hasta gelatina, pero todavía no se deshace. Y esto es lo que ha pasado con el plato 2. Uy, y el chocolate ya se empezó a derretir. Incluso hasta se está escurriendo por el vidrio del vaso pequeñito. Y el vaso 3, con el plato 3, el chocolate se ve casi igual que al principio. No ha cambiado mucho de cómo estaba al principio. Y ahora vamos a esperar 10 minutitos más. Tic, 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 tic. Ajá. Y listo. Después de 20 minutos, el plato 1 se ve así. ¿Y ya se derritió? Se está hasta escurriendo un poquito. Su aspecto es como que muy diferente, hasta está muy aguado. Y el plato 2, así se ve con el agua mineral. El chocolate ya casi se derritió por completo. Está casi líquido. Incluso hasta se está escurriendo por los lados del vaso. Y es más, hasta una parte del chocolate ya llegó al agua mineral. Y ahora vamos a ver el plato 3. Y el chocolate pues apenas y ya se empezó a derretir. Todavía se ve hasta como la forma que tenía el chocolate al empezar el experimento. ¡Wow! ¡Ay, no! Pues sí, hace mucho calor. Casi me derrito como los chocolates. Pues lo bueno es que llevabas bloqueador y permanecías en la sombra entre cada observación. Pero analicemos cuáles fueron los resultados. Pues, si no me equivoco, en mis observaciones, el chocolate que tardó más tiempo en derretirse fue el del plato 3. Y que no tenía ninguna agua, nada de agua y no estaba en un vaso grande. El segundo lugar quedó el chocolate del plato 1 que tenía agua natural. Y el que se derritió más rápido fue el del plato 2 que tenía agua mineral. Muy bien, Juan Carlos, muchas gracias. Ahora vamos a contestar otras 3 preguntas. Dime, Raúl, ¿qué tan diferente fue tu explicación inicial del resultado obtenido? Bueno, pues yo tenía idea de que los chocolates se iban a derretir más rápido si estaban debajo del vaso grande, porque ahí yo pensé que estaba actuando el efecto invernadero, pero no podía saber si sería más rápido en el plato con agua natural o el que tenía agua mineral. La verdad, eso sí me sorprendió muchísimo. Muy bien, aunque el resultado fue distinto, hiciste una buena predicción. Juan Carlos, ¿tú qué nos puedes decir? Pues yo voy a dar mi explicación que también va a servir para responder la tercera pregunta. Muy bien. Bueno, como les decía, yo sospechaba que no era casual usar agua mineral. Y entonces recordé que las burbujas del agua son dióxido de carbono. Exactamente, Raulito. Entonces pensé que si el dióxido de carbono se estaba acumulando dentro del vaso grande, había la posibilidad que el efecto invernadero fuera un poco mayor y que el chocolate se derritiera, pues, porque se estaba calentando muchísimo más. Correcto. Si se dan cuenta, el plato 3 era nuestro control, es decir, ver los efectos del sol en el chocolate sin efecto invernadero. El plato 1 era el efecto invernadero en condiciones, digamos, normales, y el plato 2 era el efecto invernadero aumentado por el dióxido de carbono. ¡Wow! ¡Qué interesante es hacer experimentos! ¡Me encanta! Y entonces, ¿qué presenta el vaso grande? Pues la atmósfera. Exacto, Raulito. Bien, la acumulación de dióxido de carbono en la atmósfera hace que se incremente el efecto invernadero y eso conduce a que se aceleren los efectos del cambio climático.
como sequías intensas, huracanes, más fuertes, no sé, como también el deshielo en los polos o incendios más frecuentes. Wow, pues son muchos efectos y consecuencias que, pues yo digo que no solo tienen que ver con el aumento de calor. Así es, porque si bien la temperatura aumenta, el cambio no es constante y depende de muchas variaciones y de la dinámica del planeta. Por ejemplo, fenómenos como el día y la noche, los vientos, las corrientes marinas y los cambios estacionales. Percibimos las variaciones de temperatura a lo largo del día o del año, casi de manera normal, pero en promedio la temperatura global sí está aumentando. Oh, y qué importante es que entendamos cómo actúa el efecto invernadero en nuestro planeta, ¿verdad? Sí, y en nuestro país. Los invitamos a ver este video en el que explica el caso de México y su relación con el efecto invernadero a nivel global. Ah, qué interesante, a ver. Sí. México es un país grande Y en su territorio se encuentran una gran diversidad de ecosistemas distintos. que nos proporcionan una serie de beneficios que en ocasiones no tomamos en cuenta, pero son indispensables para nuestra vida. Y para ayudarnos a enfrentar el cambio climático. Sí, uno de los servicios más importantes es el almacenamiento de dióxido de carbono que se encuentra en la atmósfera y que es el principal gas de efecto invernadero. Por eso, a los bosques, selvas y humedales se les llama sumideros de carbono. Absorben el dióxido de carbono de la atmósfera y lo fijan en sus troncos, ramas y raíces. Pero no solo los árboles se encargan de absorber el dióxido de carbono. ¿Sabían que los suelos sanos también lo hacen? Además, son el sustrato de la mayoría de las plantas y el sitio donde se da la descomposición de los organismos. Las raíces de los árboles y otras plantas fijan el suelo impidiendo que ocurran deslaves. Captan y filtran el agua, manteniendo su calidad, y regulan la temperatura. Resulta que México ocupa uno de los primeros lugares en la tasa de deforestación en el mundo. La tala de árboles en bosques y selvas para la agricultura y la ganadería, así como las ciudades que crecen y crecen, produce emisiones de gases de efecto invernadero. La deforestación es la causa de aproximadamente una cuarta parte de todas las emisiones de carbono. De 1993 al 2011 hubo una disminución de 4% de la superficie forestal por prácticas agrícolas y ganaderas, incendios, plagas y enfermedades. Gran parte del carbono almacenado, tanto en la vegetación como en los suelos, se libera nuevamente a la atmósfera cuando una superficie se tala a nivel global. El 23% de las emisiones de gases y compuestos de efecto invernadero provienen de la deforestación, los incendios forestales y la agricultura. Además de que se pierde la capacidad de captura del dióxido de carbono que tenía ese terreno. Y si a eso le sumas que los ecosistemas degradados tienen una menor respuesta a factores como largas etapas de sequías, Incendios, huracanes, ciclones, inundaciones. se perderán los suelos y no habrá tierra para ganadería ni cultivos. Y disminuirá drásticamente nuestra capacidad de producir alimentos. Los eventos climáticos extremos son cada vez más frecuentes y han causado pérdidas en la producción agrícola y ganadera en distintas regiones del país, con daños significativos al cultivo del maíz, que ocupa la mayor parte de la superficie cultivada. Esto nos pone en un enorme riesgo. Es urgente modificar la manera en la que utilizamos la tierra para producir nuestros alimentos. Entonces, sembrando más árboles, ¿combatimos el cambio climático? Esa es una de las acciones que recordemos que el efecto invernadero es un fenómeno natural gracias al cual existe la vida en el planeta. Pero nosotros, con nuestras acciones, lo hemos intensificado, acelerando el cambio climático, que es algo que afecta a todo el mundo. Uy, me llama la atención cómo al estudiar un tema, pues este se relaciona con otros. Por ejemplo, no se puede entender a fondo lo que es el efecto invernadero sin que lo relacionemos con el tema de la contaminación del aire y de todos los residuos que producimos los seres humanos. Así es, cuando estudiamos ciencias naturales podemos entender un poco más a la naturaleza y todo se relaciona porque tenemos un solo mundo. Pero en la siguiente clase veremos un poco más acerca de eso porque seguiremos repasando. Muy bien. Ay, maestra, qué bueno que hicimos este repaso porque la verdad ya me quedó mucho más claro esto del efecto invernadero. Tienes razón, Raulito. Maestra Gaby, y bueno, díganos, ¿qué tenemos para cerrar la clase? Pues una forma de repasar lo que aprendimos y mejorar nuestros conocimientos es comunicándolos a otras personas. Así que allá en casa los invito a que hagan el experimento y vean si sus resultados coinciden con los que obtuvimos aquí.
Pero además piensen en cómo pueden comunicar sus resultados y explicarlos a otras personas a partir de lo que repasamos hoy. Pueden, por ejemplo, hacer un folleto, una nota periodística, un cartel o hasta grabar un video. Si lo hacen, coméntenlo con su familia y con su maestra o maestro. ¡Qué buena idea, maestra! Es una súper sugerencia. Y yo ya voy a pensar qué hacer, porque me encantó la clase de hoy. Muy bien, Raulito. Pues con esto hemos terminado. Maestra Gaby, Raulito, muchísimas gracias. Nos vemos en la próxima clase. Nos vemos. Si te es posible, consulta otros libros y comenta el tema de hoy con tu familia. Por hoy hemos terminado con Efecto Invernadero y Calentamiento Global de Ciencias Naturales de sexto grado. Espero que lo hayan disfrutado tanto como nosotros. A continuación, Lengua Materna Español. Nos vemos, hasta la próxima. Pero antes, a movernos un poco. Recuerda, entre clase y clase, activa tu cuerpo. En esta ocasión vamos a trabajar la parte del abdomen, el estómago. ¿Qué vamos a hacer, Yair? Nos vamos a acostar y nos vamos a poner boca arriba, poniendo los codos en el suelo y nos vamos a estirar las piernas. Lo que vamos a hacer es elevar una pierna 10 veces y después 10 veces la otra pierna. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahora la otra pierna. 1, 2. Muy bien. Estírala muy bien. Aprieta el estómago. Perfecto. Muy bien, Yair. Vamos a hacer 5 repeticiones por pierna. Elevación de la pierna derecha 5 veces sin tocar el suelo. 2 más. Estira muy bien. Exacto. Cambiamos. Pie izquierdo sin que toque el suelo. Muy bien. Estira muy bien. Sin que toque el suelo, perfecto. Una más, descansamos. Respiramos. Volvemos a respirar y nos preparamos para hacer otra vez el ejercicio. Levantamos pierna derecha, 1, sin tocar el piso, 2. Procura que no toque el piso tu talón, 3. Una más. Ok, seguimos trabajando el abdomen. Lo que vamos a hacer, Yair, en esta ocasión nos vamos a acostar totalmente y vamos a flexionar y estirar nuestras piernas, tratando de evitar que nuestros talones peguen en el suelo. ¿Sí? Nos acostamos, Yair, nos acostamos totalmente y hacemos 3 flexiones y extensiones. 1, 2, respira. Trata de que no peguen tus talones. Muy bien. Estiramos, flexionamos, 2, una más. Respira y descansamos. Respira profundo. Exhala. Prepárate para la siguiente. 3 repeticiones. 1, 2, flexiona, estira bien sin que peguen los talones en el suelo. Alto. Respira. Respira. Ok. Última. 3. 1, 2, 3. Muy bien, Yair. Bien hecho. Recuerda, al terminar la activación, no olvides la protección. Si no tienes el libro de texto o necesitas ayuda para responder las preguntas, contáctanos. Para apoyo pedagógico, hay maestras y maestros de lunes a viernes de 8 a 20 horas en el teléfono 55 41 72 04 13 con 100 líneas. También puedes encontrar los libros de texto en la página conalitech.sep.gov.mx. Si quieres volver a ver los programas de Aprende en Casa, los puedes encontrar en la siguiente liga: aprendeencasa.sep.gov.mx.